Muy buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos en esta última jornada de la Feria Inmobiliaria de IFEMA. Estamos en el SIMA Academy y después de 4 días aprendiendo un montón con los mayores expertos de diferentes temas, de hipotecas, hemos hablado de Euribor, de inflación, hemos hablado de todo, de covivienda, de sostenibilidad, de accesibilidad en los hogares. Hoy toca hablar de algo que me parece muy interesante y es del valor no solo estético, sino también del valor de inversión que tiene o que puede tener las obras de arte en nuestra vivienda. Para eso estoy aquí acompañado, ponte el micro si quieres ya, de Elisa Hernando, asesora de arte y directora de arte global y de Red Collectors. ¿Qué tal, ¿Qué Rafa? tal, Elisa? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias al SIMA por contar conmigo esta vez y sobre todo por traer un tema tan interesante que yo creo que a la gente le puede parecer a la vez que fascinante, también necesario, ¿no? Bueno, la ponencia que tenemos preparada con Elisa es 6 claves para incorporar arte en casa Eso es. y para darle no solo un valor estético, sino también un valor económico de cara al futuro, ¿no, Elisa? Sí, nosotros entendemos, bueno, llevamos más de 18 años dedicándonos a la asesoría de arte. Y fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con las personas que quieren incorporar arte a su casa y les ayudamos durante el proceso. No solamente hay una primera parte estética y una necesidad de, como quien dice, cubrir una pared, ¿no?, o un espacio, sino que entendemos que el arte también tiene un valor de revalorización. No tanto con la intención de venta, pero sí que podamos elegir artistas que puedan tener una proyección y un currículum. Bueno, si nos estás escuchando, puedes acercarte y disfrutar de esta charla enseguida con Elisa, pero un poco solamente por anticiparnos, ¿no? Como hacemos en la tele, un cebo. Elisa, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cuáles son esas claves, las más importantes, dirías? Pues yo diría disfrutar, comprar lo que nos gusta, comprando lo que nos gusta, pensar que esa obra puede tener un recorrido y, por qué no, en un futuro dejarles un legado a nuestros hijos si no queremos vender. Y sobre todo aprender durante el proceso y, si necesitas ayuda, recurrir a un asesor, que por eso estamos aquí. El arte es algo muy emocional, ¿no? Nos dejamos llevar por las piezas de arte, por lo que nos inspiran, pero también tenemos que tener un acompañamiento profesional que nos diga, oye, esto sí, esto no, porque imagino que tiene que haber, como en todo, mucho fake. Sí, eso es. Por eso existe el asesor, que realmente lo que hacemos es acompañar en este proceso de disfrute. Bueno, pues si te parece, Elisa, cuando quieras, el escenario es tuyo. Elisa Hernando, directora de Arte Global Red Collectors, 6 claves para incorporarte en casa. Te escuchamos y después tenemos turno para las preguntas que queráis lanzarle, ¿vale? Yo os invito a que lo hagáis porque estamos teniendo a profesionales de todo tipo y es una suerte poder contar con ellos tan cerquita, y esas dudas que a lo mejor no sabemos resolver y no tenemos otro foro para hacerlo, pues hoy, por ejemplo, Elisa está aquí, así que cuando quieras empezamos. Bueno, vamos a empezar con la presentación que he preparado. No, Allí. Delante siempre. yo creo que un poco mi ponencia, aparte de como profesional y como experta en arte, también aporto la parte académica, porque también soy profesora en la universidad de tasación y de mercado del arte. Y yo creo que esa doble faceta puede ser interesante a la hora de pensar el planteamiento del arte en casa. Vale, 6 horas para incorporar arte en casa. 6 claves que he destacado un poco para pensar y que reflexionemos todos juntos. Me encantará luego, al final de la charla, que me hagáis todas las preguntas que queráis. Primero, que es básico, compra lo que te gusta. Evidentemente lo vamos a tener en casa, las obras de arte, y esto es un poco como el amor, ¿no? Vamos a ver las obras todos los días en casa, en el salón, en la habitación, y cada día que vemos esa obra tiene que descubrirnos algo. Entonces es muy importante siempre comprar lo que nos gusta. Es un proceso que también vamos a aprender. Los artistas tienen esa capacidad de hacernos descubrir cosas nuevas, de abrirnos la mente, de evocarnos a espacios que ellos nos pueden plantear. Entonces, ese proceso también es muy bonito, ¿no? Porque vamos a aprender. Hay que saber identificar, y es interesante si planteamos esa idea de comprar arte, pero también como revalorización, saber identificar cuáles son los artistas que tienen ese perfil, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es desmitificar que
comprar arte es caro y que hay que ser millonario o listísimo para comprar arte, y no es verdad. O sea, hay artistas, podemos comprar un grabado de Tapies, que es un artista súper cotizado, que sus pinturas se están vendiendo por encima de los 200.000 euros, pero podemos comprar un grabado de Tapies desde 1.300, 1.500 euros, que no es una cantidad muy elevada, pero tenemos una pieza que nos gusta, muy bonita, que nos pueda encajar con nuestra casa, pero sobre todo de un artista que se va a revalorizar. También me parece interesante el punto de disfrutar porque en casa vamos a disfrutar con nuestros amigos y con nuestra familia. Entonces, por ejemplo, yo ayer hice una cena en casa, vinieron unos amigos y acababa de colgar un par de obras que he comprado. ¡Ay, Elisa, cuéntanos quién es este artista y tal! Entonces, ese proceso de aprendizaje, qué bueno, pues me gustaría saber más sobre este artista. Yo creo que es algo que podemos compartir con nuestros amigos y con nuestra familia. Y bueno, es mi momento de publicidad, evidentemente. Para eso soy asesora. Si durante el proceso necesitas ayuda de un profesional que te ayude y te conduzca por el camino, para eso estamos los asesores. ¿Qué es un asesor de arte? La diferencia, y nos suelen confundir con las galerías, no somos una galería. Una galería tiene, como quien dice, varios artistas que representa, 10, 15 artistas, 20 artistas, los cuales expone, vende, promociona, lleva ferias, etcétera, etcétera. Y realmente la galería vende sus artistas. La diferencia con el asesor es que nosotros no representamos artistas, trabajamos para el comprador, y al final las opciones son muchísimas, porque recurrimos al mercado como nacional e internacional para identificar los mejores artistas que encajan en función del perfil de cada comprador. Entonces nos permite tener un abanico mucho más amplio para hacer las propuestas a los compradores de arte. Y sobre todo la gran diferencia es que nosotros sabemos de precios. Como he dicho antes, yo soy profesora de tasación en la Universidad de Nebrija y claro, el precio es importante porque tenemos que comprar al precio realmente de mercado para que esa idea de revalorización tenga sentido. Esto sería el resumen de las 6 claves. Bueno, os voy a contar una historia que a mí me encanta. Voy a hablar de un caso concreto. Me voy a ir hacia atrás en el tiempo y voy a hablar de Picasso. Todo el mundo sabe quién es Picasso hoy en día, pero realmente vamos a pensar que estamos en el año 30. Concretamente, esta pareja que aparece a la izquierda, que son 2 americanos, que se llaman los señores Gans, en los años 30 estaban en Nueva York y vieron una exposición de un joven artista que estaba exponiendo en la ciudad. En aquel momento era un artista que se estaba dando a conocer y realmente todavía no era quien es hoy Picasso. Se enamoraron de su obra y decidieron que querían comprar una pieza. Identificaron en una galería de arte que vendían Le Rêve, el sueño, y decidieron comprarlo. Ellos eran jóvenes, no tenían mucho dinero y la obra valía $7.000, que para la época era bastante. Decidieron pedir un préstamo para poder comprar la obra. Y durante toda su vida, y esta me parece muy interesante, disfrutaron, esta es la imagen de su casa, disfrutaron de esta obra en su casa, como os comentaba al principio. Realmente con sus amigos, y además los señores Ganner eran una pareja que les gustaba reunirse con sus amigos, hablar de arte, invitar a artistas y compartir su pasión, y el arte realmente se acabó convirtiendo en una pasión para ellos. Dedicaron su vida, aparte de sus negocios, a apoyar a artistas jóvenes del momento, comprándole obra y sobre todo ayudándoles a promocionarles, porque al final el señor Gans le gustaba tanto el arte que entró a formar parte de los museos como una persona que tenía criterio y que tenían en cuenta a la hora de hacer exposiciones. Lo que es interesante es que ellos en vida jamás vendieron una obra de arte. Eran los típicos coleccionistas que compraban y acumulaban y que iban rotando. Pero claro, cuando ellos fallecieron en los años 80, la familia, los herederos, parte de la colección, que tenía más de 400 piezas, decidieron sacar alguna a la venta y justamente salió la pieza del sueño. Si en aquel momento ellos pagaron $7.000, sus hijos vendieron la pieza por casi $50 millones. Claro, podréis decir, pero es que es Picasso. Sí, pero yo creo que es importante entender ese punto, que cuando ellos compraron y apoyaron al artista no era conocido, o estaba empezando a darse a conocer, no era el gran Picasso. Esta historia sigue porque esta obra se ha llegado a vender hasta en 2 ocasiones posteriormente. Aquí tenemos la imagen.
que también me parece importante ver cómo se integraban las piezas en los hogares de los coleccionistas y de los compradores. La última vez que se vendió se pagó 300 millones de dólares. Estamos hablando, insisto, de un tema y de un artista importante, pero pensemos en eso, en esas primeras 6 claves que contaba al principio. Disfrutar del proceso, compartir con la familia y los amigos, aprender de los artistas, pero sobre todo pensar también que vamos a incorporar arte y que se pueda revalorizar y, ¿por qué no?, dejarle un legado a nuestros hijos. Si nos ponemos en plan economistas, que ese es mi defecto, que a veces me gusta hablar mucho de números, hay una página web que se llama ArtPrice que nos habla de cómo se revalorizan los artistas en el tiempo. Concretamente, hace referencia al mercado de subastas. No al de galerías. Y aquí vemos que si se hubieran invertido 100 euros en el año 2000, el valor medio en el 21 serían de 190. Otro ejemplo que también me parece interesante. En este caso estamos hablando de un artista joven. Secundino Hernández, en el arte, 40 años es joven, súper joven. Entonces, Secundino Hernández es un artista joven, español, que se está dando a conocer. ¿Alguien lo conoce? No, ¿verdad? Bueno, pues este va a ser el futuro Picasso. Anotaros el nombre, ¿eh? Secundino Hernández es un artista que trabaja la figuración, trabaja distintos formatos y siempre dentro de la figuración hace muchas variaciones y trabaja por series. Y esto es interesante. La abstracción lo que tiene es que a la gente normalmente les gusta mucho para incorporarla en casa. Bueno, pues la historia de Secundino Hernández es que hace unos años la Fundación Banco Santander invita a unos coleccionistas también americanos, que se llaman los Ravel, a venir a Arco. Y se pasearon por los pasillos de Arco y de repente descubrieron al artista joven que les encantaba. Resulta que los Ravel son unos grandes coleccionistas que en Miami tienen un museo que se llama Ravel Family Collection, porque en Estados Unidos los museos suelen ser particulares, no tanto como en Europa. Bueno, pues se enamoraron de la obra de Secundino, decidieron comprar una, no, varias, porque los Ravel cuando apoyan a un artista compran varias y a lo largo del proceso, le acompañan en el proceso. Y fijaros que tiene una sala solamente dedicada a Secundino Hernández. No sé si estáis muy familiarizados con el mercado del arte, pero en Miami ocurre una de las ferias más importantes del mundo, que es Basel Miami. Y en ese momento es cuando van los museos, los directores de museo más importantes y los grandes coleccionistas. Y es una parada obligatoria ir al museo de los Ravel. ¿Qué ha ocurrido? Que el momento que Secundino entra en el circuito internacional, empiezan a comprarle grandes coleccionistas y obras suyas que valían 5.000, 10.000 pinturas, 20.000 euros, ahora estamos hablando de que se están cotizando por encima de los 100.000. Entonces, yo creo que lo que es interesante también es entender el proceso de cómo se generan los precios y cómo se van creando valor a los artistas y cómo los artistas van subiendo sus precios, sobre todo por todo lo que está relacionado con su currículum. Quién compra a esos artistas, qué galerías les representa, qué coleccionistas tienen su obra. Y, ¿por qué no? Nosotros podemos tener una pieza de Secundino o empezar apoyando también a artistas de este tipo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Vale. Si me enrollo mucho, me decís. Bueno, aquí también tenemos otro análisis, otro gráfico de cómo ha ido evolucionando la carrera de Secundino en el tiempo. Y os voy a dar algunos datos un poco para explicaros cómo está el mercado del arte en general. Estos son los últimos datos que tenemos publicados. Porque normalmente el mercado del arte es cada 2-3 años cuando se van publicando. Este es un informe que se publica una asociación que se llama Art Economics y dice que en el último año el volumen total de ventas del mercado del arte a nivel internacional ha sido 50.000 millones de dólares. Repartido, el 65% se ha generado en galerías y el 35% se ha generado en subastas. Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que durante el 2021, como sabéis, ha habido la pandemia y el mercado del arte es muy presencial. Sobre todo la gente va a las ferias, va a las exposiciones y no se han podido realizar. Es más, uno de los grandes problemas que tiene el sector del arte es la falta de digitalización, como en otros sectores. Entonces, esto ha producido que durante estos años de pandemia haya incrementado, como podéis ver en este gráfico, la venta online. Digamos que cada vez más gente se está animando a comprar a través de plataformas.
Las plataformas lo que hacen es ayudar y democratizar el acceso al arte y yo creo que eso es súper interesante y sobre todo hay una transparencia porque ves los precios y ves quién está vendiendo. A mí me ha ocurrido muchas veces que la gente me ha dicho, oye Elisa, ¿para entrar a una galería hay que pagar? No, no hay que pagar. O de repente te da como vergüenza y la gente no entra a las galerías. Y yo creo que lo bueno que tiene el Internet y las plataformas es que a golpe de clic puedes acceder a un montón de artistas, a un montón de galerías y estar informado sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza y sobre todo desde cualquier sitio. Esto daría para hablar otra charla que son los famosos NFTs, ¿no? De repente todo el mundo habla de los NFTs, qué es un NFT, qué sentido tiene. Bueno, pues en el arte es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad y los artistas, por supuesto, les encanta contar lo que está ocurriendo. Vivimos una era digital. El NFT tiene sentido que los artistas quieran utilizar el soporte digital para crear. Bueno, es un tema generacional. Decimos que ahora pues, la gente joven se mueve en Fortnite y que van a tener el metaverso y tiene también sentido que tu avatar tenga ropa que tú compras online. Pues poco a poco en ese metaverso se irá incorporando obra digital. Entonces, esto, como os digo, daría para una charla, pero bien larga. Tiene sentido que ese NFT está asociado a una obra física o un artista que tenga una carrera, ¿no? Porque ahora de repente todo el mundo hace NFTs y bueno, yo creo que hay un momento un poco extraño, ¿no? De que es arte, que no es arte en el mundo de NFT. Otro gráfico que también me parece interesante es cómo evolucionan los precios del arte. El arte se considera un valor refugio, pero no todos los artistas ni todas las obras. Pero sí que podemos hacer una comparativa con el mercado inmobiliario o en el mercado bursátil. En este caso tenemos un gráfico de cómo ha evolucionado la bolsa en Estados Unidos, el S&P 500, en cómo se han revalorizado las acciones en la bolsa de Estados Unidos en comparación con el mercado del arte. Y podéis ver, la línea azul hace referencia a la revalorización del arte, cómo se ha ido revalorizando el arte por encima del mercado bursátil en Estados Unidos. Y yo creo que esto es muy interesante. El mercado aguanta mejor situaciones de recesión económica, pero insisto, no todos los artistas ni todas las obras. Por eso es importante, y vuelvo a decir mi momento de publicidad, recurrir a un asesor que pueda ayudar durante el proceso. ¿Cómo está repartido el mercado? Pues fijaros que fundamentalmente casi el 80% está entre Estados Unidos, Reino Unido y China. Y España aparece en el pastel en este quesito. Somos el 1% del mercado internacional, no está nada mal. Se lo debemos sobre todo a Arco, porque Arco es el momento de mayor compra-venta de arte en nuestro país. Y si tuviéramos que decir el top 10 de los artistas más cotizados, pues Picasso, por supuesto, ya hemos visto el ejemplo inicial, pero también tenemos Warhol. Hace una semana se vendía una obra de Warhol en 180 millones de dólares, una cantidad muy elevada. Pero bueno, aquí están en el top 10. O artistas chinos como Zhao Woki, que no sé si conocéis y os recomiendo que miréis, o Gerhard Richter, que es un alemán también muy importante. Podéis sentaros, pero si queréis. Bueno, ¿y dónde compro arte, no? Que esa es la gran pregunta. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, hay que diferenciar que hay varios sitios donde podemos comprar arte. El primero serían las galerías. ¿Qué es una galería? Como he dicho al principio, representa a unos artistas, tiene una línea determinada estética, vende, promociona y expone. Nosotros somos los asesores. Como veis, estamos en este dibujito que he hecho al lado de los coleccionistas. Nosotros acompañamos al comprador. Quizá la palabra coleccionista parece que tiene un contenido como que parece que tienes que ser riquísimo y listísimo para ser coleccionista, pero bueno, coleccionista es aquel que le guste el arte, sin más. Puedes tener una obra y ser coleccionista, no hace falta tener miles de obras. Eso es lo que nosotros entendemos por coleccionista. Entonces los asesores acompañamos en este proceso al comprador en galerías, en ferias y sobre todo que lo que es interesante es que es el artista el que produce la obra, en ese momento está vivo y a través de la galería, que son los que le representan, es el famoso prescriptor, influencer, el que va posicionando al artista. El artista solo es complicado que destaque en el mercado, aunque con la llegada de las redes sociales cada vez vemos más artistas en Instagram, que van utilizando Instagram como una manera de promocionarse. El segundo mercado sería el de subastas. Aquí es un mercado más relacionado con la obra que se ha vendido al menos una vez
y las casas de subastas no es tanto un mercado de artistas, sino de obras. Es más complejo. No sé si habéis ido alguna vez a alguna subasta. Pues os recomiendo que vayáis, son divertidísimas. Son como lo de las pelis. O sea, este momento que la gente se pica, empieza a pujar y es gratis, se puede entrar. De verdad. Y en Madrid hay subastas súper divertidas. Podéis entrar simplemente por cotillear o podéis conectaros por internet. Os dais de alta y tenéis... La semana pasada fueron las subastas de Francia, de París. Te conectas live y vas viendo cómo va haciendo la subasta. Nosotros también estamos aquí en este mercado. Es totalmente distinto cómo funciona, pero también acompañamos al comprador. Y es interesante porque a veces salen piezas más baratas que en las galerías. Puede ocurrir ese caso, porque depende de la persona, el propietario, lo que esté dispuesto a vender en ese momento. Por el otro lado estaría el arte emergente, los artistas jóvenes, los que están empezando. ¿Dónde están si no tienen galería? Pues normalmente se suelen presentar a becas, premios, concursos, residencias. Y es interesante también, porque detrás de esas becas hay un jurado de profesionales que son los que seleccionan a los artistas jóvenes. Y nosotros también vamos a esas becas a identificar a esos artistas jóvenes que a lo mejor queremos apoyar porque nos interesa más el arte joven. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que tengas esa visión de los 3 sitios, los 3 espacios donde se pueden comprar. Y con los años han aparecido las plataformas online, como os he comentado, en este caso Red Collectors. Red Collectors es una plataforma que podéis acceder a galerías de arte o a obras del mercado secundario. Podéis visitar galerías en formato 3D, podéis comprar y se puede pedir también asesoría online. Podéis consultar a expertos que os van a ayudar en el proceso. La facilidad de una plataforma, sobre todo, que podéis acceder desde el móvil. Vamos, que si ahora os conectáis seguro que podéis ver cosas, no hace falta ir a las galerías. Y a lo mejor veis una pieza que os pueda interesar y luego se puede ver físicamente o no. Y os ayudan también durante el proceso. Os permite tener esa idea de cuánto cuestan las cosas o incluso ver las medidas y proporciones para incorporar esa obra a nuestra casa y decorar con ese criterio que os he dicho desde el principio, que es interesante, que se pueda revalorizar. ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Bueno, entonces, ¿qué es interesante del coleccionismo? O de comprar arte. Sobre todo, de verdad, que lo del el concepto de coleccionismo no penséis que es que tenemos que ser súper ricos y súper listos y tener un montón de obras para coleccionar. Disfrutar, porque es un proceso muy divertido, muy interesante. Sobre todo si lo hacemos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es una pasión. O sea, yo soy una apasionada del arte, me fascina el arte desde pequeño, siempre ha sido mi vocación y la verdad es que tengo la suerte de decir que me puedo dedicar a algo que me encanta. Aprendemos, vivimos experiencias y ¿qué no? Podemos pensar en ese legado que vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que veáis, porque lo bonito del arte es aprender, ver mucho. ¿Dónde podemos ver? Exposiciones, ir a museos, ir a galerías, ir a ferias, ir educando el ojo, porque el ojo poco a poco se va educando y a lo mejor vemos una obra que no nos parece un artista tan interesante y a base de verlo nos puede llegar a enamorar. Leer, hay que leer mucho también y es un proceso muy bonito, insisto. Podemos leer en revistas, online, estar informados, saber sobre precios, cuánto vale un artista, cuánto se cotiza. Estamos comprando esa obra de arte para nuestra casa a un buen precio y, por supuesto, recurrir a un asesor, que para eso estamos nosotros, para ayudar a incorporar esas obras de arte a nuestra casa de una manera profesional, siempre respetando que la obra sea lo que realmente os guste a vosotros y os pueda interesar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Este es mi email. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, escribirme. Estaré encantada de solucionarlo. Y, sobre todo, me encantará que me contéis cosas y me preguntéis ahora, si queréis. Bueno, gracias, Elisa. Yo creo que nos hemos quedado todos fascinados con tu presentación, sobre todo viendo el valor de cómo aumentan, ¿no?, el precio de las obras de arte y cómo pueden convertirse no solo en algo estético, sino también en una inversión de cara al futuro. Antes de abrir este momento de preguntas y respuestas, me gustaría preguntarte algo que yo siempre me he preguntado. ¿Quién o cómo se define que un artista empiece a crecer y esa obra tenga un valor, ¿no? Porque es algo también
entiendo, subjetivo. Sí, por eso he puesto el ejemplo de Secundino Hernández. O sea, al final el artista tiene que tener, una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta, que sea innovador, que sea creativo, que rompa un poco y que, sobre todo, que sea diferente a otros artistas, que tenga su propio lenguaje. Hay una parte, digamos, más subjetiva, que a veces es difícil de identificar y, bueno, un poco la labor de los profesionales es esa, ¿no? Pero luego es muy importante el currículum, donde ha expuesto, qué colecciones, qué museos le han comprado obra, qué premios ha ganado. Entonces, todo eso va generando el valor del artista. Bueno, imagino que tenéis alguna pregunta, seguro. Alguien que se anime a lanzarle preguntas a Elisa. Tenemos a Paulina, a nuestra compañera, además amante del arte. Ahora. Yo es que estudio conservación y restauración del patrimonio cultural. ¿En serio? Así que creo que algo entiendo. Y el mundo de los NFTs me Pégate bien el parece micro, algo Paulina. maravilloso. Y no sé si crees que... yo sí que creo que sea el futuro del arte, pero ¿crees que hará perder importancia a lo que es el arte tangible, al arte que puedes comprar y lo puedes tener en tu casa o puedes ir a verlo en un museo? Porque con toda esta tecnología, realmente yo he entrado al Museo Arqueológico modo online y es que lo puedes ver perfectamente. ¿Crees que hará perder ese valor que tiene el arte tangible o que es más bien moda pasajera? La verdad es que el tema de NFTs, como os he dicho, da para una charla larga solamente de hablar de ello. A ver, yo creo que es interesante el arte digital, que los artistas van a empezar cada vez más a crear obra, pero yo lo veo como un complemento del físico. O sea, porque al final estamos yendo hacia un mundo híbrido donde vivamos la parte presencial y eso va a ser una decisión muy personal, ¿no? Habrá gente que no le interese nada el mundo digital y yo creo que dependerá también de la edad que tengas y de tus intereses, pero habrá gente que sí. Entonces, yo la convivencia entre lo digital y lo físico lo veo interesante. No creo que quite valor, todo lo contrario. Creo que además es importante que haya esa conexión siempre y que el artista pueda pintar, hacer una pintura, pero poder llevarlo también al soporte digital y volver a la pintura. O sea, yo creo que se va a generar ese flujo. O habrá artistas que ni les interese nada lo físico, o al revés, que solo creen en lo digital. Pero desde el punto de vista del comprador, ¿cómo puede incorporar arte digital en casa? Por ejemplo, ¿no? Una cosa que se hace mucho es poner pantallas en casa. Entonces tienes tu arte digital que va pasando. Interesante fusión, ¿no, Elisa? Sí. Bueno, más preguntas por aquí. Estamos hablando con Elisa Hernando, directora de Arte Global Red Collectors, de 6 claves para incorporar arte en casa y también para hacerlo como una inversión, no solo como algo estético. Mientras que se anima alguien más, te diría, ¿cómo se fusiona todo esto con el tema inmobiliario del que trata precisamente esta feria? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos viendo, sobre todo desde hace unos años, que una persona busca arte cuando tiene un espacio para, digamos, una pared blanca, ¿no? Pero además te gusta el arte, porque si no pones un póster. Te gusta el arte porque vas a museos y dices, bueno, tengo aquí un espacio, quiero comprar una obra. Y lo que hemos identificado es que aquellos hogares que tienen colecciones, muchas veces cuando se van a vender, hay gente que vende las casas con las colecciones de arte. Entonces, al valor que estás partiendo del valor inmobiliario, le añades el valor de la colección. Lo que hace es que al menos se duplica o se triplica. Tenemos un caso en Madrid, que hay un edificio en la calle Montalbán 11, que ese edificio entero se le pidió a un artista venezolano que se llama Cruz Díez que hiciera una intervención en las zonas comunes. Bueno, pues es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y sobre todo cuando se han vendido las casas, se han vendido muy por encima del valor de mercado inmobiliario. Entonces yo creo que eso es interesante. Una tendencia al alza, dirías. Sí, cada vez más, porque yo veo que los arquitectos, los decoradores, los diseñadores están viendo en el arte como un valor añadido para incorporar a los inmuebles. Y ya no te cuento cuando tienes esculturas también fuera, ¿no? Es una manera también de revalorizar. Bueno, yo creo que también estás haciendo una cosa muy importante y es que derribamos prejuicios de lo que has dicho, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser millonario para ser coleccionista de arte, como la imagen que quizás tenemos mucho, ¿no? De la baronesa Thyssen, de tantas y tantas personas. ¿Por dónde podríamos empezar los que estamos aquí, que no tengamos mucho dinero a Pues coleccionar? yo os animo a que entréis, por ejemplo, en Red Collectors. Por eso, porque navegando vas a ver qué te puede interesar y sobre todo por precios. Puedes hacer tus búsquedas por tu presupuesto. Que eso es más complicado en una galería, porque tú entras a una galería, vas a pedir un precio y a lo mejor no te encaja y te vas.
pero lo bueno que tienen las plataformas es que puedes empezar a investigar, mirar cuánto vale, si te gusta, no te gusta, si te encaja con lo que estás buscando, y es una manera como de empezar y aprender. ¿Cuál es el trabajo exacto de un asesor? Yo ahora me pongo en contacto con vosotros, con Red Collectors, y digo, oye, mira, me acabo de comprar una casa o me quiero comprar una casa, ¿cómo me puedes ayudar, Elisa? ¿Qué es lo primero que hacéis vosotros? Lo primero para nosotros es, como he dicho desde el principio, identificar qué estilo os encaja o os gusta, porque lo vais a tener en casa y eso es lo más importante. Entonces, una vez que tenemos identificado qué estilo puede ser, pues puede ser por la abstracción o algo más figurativo, o esto os interesa más la escultura o la fotografía, también identificamos qué presupuesto aproximado tenéis y a partir de ahí hacemos propuestas y ya cada persona elige lo que quiere. Hemos visto que Pablo Picasso, ¿no?, un español, está el primero de la lista. Es increíble, ¿eh? Eso te iba a decir. Y que España representa el 1% del mercado internacional del arte. ¿Cuánto tenemos aquí, no? ¿Qué valor tenemos? Y además estamos en Madrid ahora. ¿Dirías que aquí es una de las ciudades más emergentes del mundo del arte? Madrid, sin duda, es la ciudad más importante del mercado del arte en España. Es donde hay más galerías, más coleccionistas, más museos y es donde realmente todo fluye muchísimo. Y yo creo que realmente nos tenemos que creer que somos muy importantes en el mercado del arte internacional y que tenemos artistas que tienen muchísima calidad. Es complicado, es muy complicado ser artista, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay, pero el arte español cada vez está teniendo más importancia internacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Venga, no seáis tímidos, aprovechad que tenéis a Elisa. O si no, me mandáis un email si os da vergüenza, no pasa nada, que para eso está. Seguro que, Paulina, tú tienes alguna pregunta, ¿no? Pregúntale, lanza, aprovecha. Tú aprovecha, ¿eh? Aprovecha que tenemos aquí a una experta, vamos, maravillosa. Es para mi futuro privado. Luego Pégatelo le bien, por consultaré. fin. Ahí. Que es para mi futuro privado, luego le consultaré alguna preguntilla. Ah, vale, fenomenal. Bueno, Elisa, antes de terminar, algo que te gustaría recordar a la gente: comprar el arte que nos guste, aprender durante el proceso de identificar dónde comprar esos buenos artistas, que el buen arte se revaloriza y no tiene por qué ser caro, disfrutar del arte con la familia y con los amigos, y sí, todo esto además unido a recurrir a un buen asesor, imprescindible. Sí, porque al final el objetivo es que tengamos algo que nos encanta en casa, que nos enamoremos, que cada día que veamos la obra veamos cosas nuevas. De verdad, esto es como el amor, que tu pareja te sorprende, pues el arte también te puede sorprender todos los días. Pero que pensemos que estamos comprando algo que se revaloriza. No vamos a querer vender inmediatamente, o nunca venderemos, pero pensemos que también es interesante ese valor y que no hay que ser millonario. Os he puesto el ejemplo de Tapies. Puedes comprar un grabado de Tapies a partir de 1.300, 1.500 euros, por ejemplo, y Tapies es un artista súper cotizado, que está en los mejores museos del mundo. Y es una manera de empezar y decorar. ¿Cuál dirías que es el error quizás al que solemos, bueno, en el que caemos seguro por el desconocimiento, el error más frecuente a la hora de ir a comprar arte? Dejar escapar los artistas que nos gustan. ¿Por qué? Pues porque de repente, ¡ay, me encanta este artista! ¡Ay, me lo voy a pensar! Y te lo piensas y te lo piensas y de repente empiezan a subir los precios y dices, ¡oh, Dios mío, ya no me lo puedo comprar! Yo tengo una lista de artistas que he dejado escapar y que ya no puedo comprarme. Entonces, a veces yo creo que hay que confiar mucho en nuestro instinto interior y dejarse llevar por eso. Que aunque no hayamos estudiado nada relacionado con el arte, también podemos tener ese criterio, Yo ¿no? creo que todo el mundo sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pues eso. Hay que dejarse llevar por ese instinto. Bueno, Elisa, muchísimas gracias. Enseguida vamos a estar con Edgar Rodríguez de Google. Tenemos además una jornada apasionante durante toda la mañana de charlas. Vamos a estar hablando de alquiler de pisos para estudiantes universitarios, reformar un piso para alquilarlo también para los estudiantes, sobre la tasación y el certificado energético, claves para minimizar el riesgo en la compra y en la venta. Antes de terminar, ¿te gustaría añadir algo más, Elisa, para todos los que están aquí, que están ojipláticos viéndote ahora mismo? Claro, la verdad, es la primera vez que hago este tipo de charlas en este contexto. Cuando me lo propusieron, dije, ¿por qué no? O sea, realmente es que es interesante, porque aquí la gente viene a ver pisos. ¿Por qué no, no? Entonces, pues nada, quiero dar las gracias al SIMA, al equipo,
que está detrás. A ti, por supuesto, Rafa. Ha sido súper agradable charlar contigo. Muchas gracias. Y nada, pues eso, que os animéis con el arte. Muchas Le damos gracias. un fortísimo aplauso a Elisa Hernando, directora de Arte Global Red Collector. Si queréis aprovechar ahora que está por aquí para hacerle alguna preguntilla ya más privada, pues os invito a que os acerquéis al escenario. Y enseguida a las 11:30 continuamos con Hogar Conectado y mejorar la conexión a Internet para evitar frustraciones. Una charla apasionante que nos van a dar desde Google. Oye,